Hola, bienvenidos a un espacio en el que vamos a conversar de la importancia del oficio de librero y de su relación con el espacio que habitan y con los lectores que llegan a estos espacios. Soy Marcela Fernández, promotora de lectura, con trabajo cultural y experiencia larga en temas de servicio al cliente, y estamos acá en compañía de Rodney, librero, creador de Ítaca Librería Bar y compañero en la Escuela de Libreros. Hoy vamos a arrancar una conversación que tiene que ver con el librero, la librería y el lector, y queremos contarles algunas cosas que van a encontrar en nuestra caja de herramientas. Rod, hablemos y arranquemos conversando de ese rol del librero. ¿Qué es lo que vamos a encontrar del rol del librero y por qué te gusta tanto ser librero y qué encontraste en las conversaciones con otros? Muy emocionado de todo lo que vamos a compartir en esta caja de herramientas. Siempre estoy con ganas de aprender y me parece muy interesante que los libreros puedan acceder a esta información que tuvimos en la Escuela de Libreros. Fue uno de los módulos que obviamente me gustó más por mi oficio de librero, especialmente pues la clase que tuvimos con Cecilia Fanti, que es una librera argentina de Buenos Aires, que tiene una librería que se llama Céspedes, que nos habló de la curaduría. Aunque esta fue más una charla, clase magistral, creo que Cecilia dejó muchas herramientas para pensarnos la curaduría dentro de la librería, para ver qué libros escoger, qué libros elegir, cómo disponerlos dentro de nuestro espacio de exhibición, vitrinas, mesas, estanterías. Creo que de ese módulo es una de las clases claves, pues además de otra más, la que tuvimos con María Camila, pero esta como me gustaría que la gente también ponga especial atención en esa clase. Hablaste de las vitrinas y yo creo que ese es uno de los momentos como más emocionantes para mí en la escuela, y es que la forma en cómo se disponen los espacios para los lectores en las librerías, creo que es allí donde radica como el expertise del librero, y parte de lo que van a encontrar en este contenido tiene que ver con qué libros colocar, dónde colocarlos, dónde está la visión del lector. Entonces, para mí, desde el momento en que vivimos esta clase, yo siento que se vive en las librerías de una manera diferente, como que paso por una librería y lo primero que miro es la disposición de esa vitrina que hay allí, qué me quiere decir también el librero a través de lo que dispone en sus mesas y en sus vitrinas. Y hay otra clase que me gustó mucho y que tiene que ver con el oficio de la edición, que se relaciona mucho también con el oficio del librero, y es que nos explicaron como las partes del libro, el lomo, la portada, la contraportada, cuánto puede valer la impresión de un libro, cómo se publica. Y a veces conocer también cómo se hacen los libros es una forma de relacionarse muy bien con la persona que llega a comprar los libros o con ese lector que llega en una búsqueda, porque entonces no es lo mismo un libro que está encuadernado de a 7 páginas a un libro que está pegado de corrido. Esa clase a mí me pareció muy impactante, además porque en la caja de herramientas también van a encontrar muchas herramientas y archivos que les facilitan a ustedes como el rol del librero, el rol de ese oficio y sobre todo de la relación que tienen con el lector. No sé, Rod, si les contamos un poquito de ese cierre de la primera parte que fue librero, en donde invitamos a Luis Alberto, en donde nos habló como de su recorrido por años y qué fue como lo más mágico para vos de ese primer escenario de lo que era librero en esta escuela. Sí, también quiero ahondar un poco justo en esa clase de Santiago Villegas, que es impresor de artes y letras, porque una de las preguntas que sucede mucho en la librería es ¿por qué este libro es tan caro? A veces como librero no sabemos responder, y justamente lo que nosotros buscamos en esa clase cuando invitamos a Santiago es que el librero obtuviese las herramientas necesarias para decir, mira, este libro vale esto por esto. No es que sea caro o barato, sino que intervienen en lechura esta cantidad de personas. Creo que además de lo que mencionaste, eso es súper clave. En la caja también de hecho hay una calculadora para entender y saber cuando se hacen impresiones de libros por qué los libros valen lo que valen. Con relación a Luis, que fue el invitado especial de ese módulo, fue muy interesante porque recorrimos un poco su historia como librero y nos acercamos a sus archivos. Fuimos hasta la librería y le preguntamos a Luis Alberto qué cosas tenía para mostrar.
qué elementos tenía en su librería para mostrar y qué hacía interesante una librería de viejo. La mayoría de las clases fueron dirigidas a librerías pues, de libros nuevos, librerías comerciales, y solamente tuvimos como invitado de libros leídos a Luis. Y rescatamos, por ejemplo, las cosas que aparecen en los libros leídos. Una carta, un billete de lotería, una entrada al teatro de hace 30, 40 años. Creo que fue una clase súper especial porque también nos motivó a pensarnos el libro leído también como una oportunidad para las librerías. Pues no solamente lo que ven acá o lo que ven en las librerías es material de venta, el libro leído también es muy importante para la industria por un tema de economía circular, etcétera. Y bueno, que tengan además libros una segunda vida fue interesante. También, Marcela, creo que es clave de este módulo la clase de números en las librerías, porque hablamos de curaduría, hablamos de exhibición, hablamos de vitrinas, y pues muy pocas veces sabemos cómo enfrentarnos a los números, que es un tema muy delicado en las librerías. Y con Alex Gamba, que fue nuestro profe en esa clase, que es uno del administrador de librería Wolf, que es una librería de nicho en Bogotá, nos dejó también herramientas muy importantes. Tú que eres más administrativa, Marce, ¿cómo viste esa clase y qué también dejó a ti, qué herramienta dejó en ti para pensarte la librería? Bueno, yo creo que es la oportunidad también para conversar de cómo se diseñó el programa, porque tiene una parte teórica, pero la mayoría de las cosas fueron prácticas, ¿cierto? Entonces mucho de lo que van a encontrar es la posibilidad de volver estas clases realidad en sus librerías, y yo creo que esa es una de las cosas como más potentes que van a encontrar, y es que muchas cosas se pueden aplicar. Ejemplo, se explica cómo armar el manifiesto de una librería, explicamos el tipo de librería y la personalidad que tiene y con qué otra personalidad o con qué otra librería hace match. Yo siento que mucho de lo que ocurre en el ejercicio de ser librero tiene que ver con el romance, ¿cierto? Con el romance del oficio. Muchas librerías nacen con la posibilidad de entender y de comunicarse con otros a través de este objeto que es el libro, pero parte de lo que nos dimos cuenta alrededor de la escuela de libreros es como va un poquito más allá del romance. Esto requiere una práctica, requiere revisar los números, requiere revisar la contabilidad, requiere darle la vuelta completa al inventario en un año si queremos que seamos sostenibles también. Entonces siento que uno de los éxitos de la escuela de libreros, y algo que todos valoramos mucho, todos los que estuvimos en esta escuela, tiene que ver con esa posibilidad de pasar de la ideación a la acción, que sé que es una de las clases que te gustó, pero es como yo veo toda esta teoría y la vuelvo un poquito más real, ¿cierto? Entonces creo que en ese ejercicio de librero pues es un rol y un oficio en definitiva muy importante, porque también hablábamos de los sesgos, ¿cierto? Y también decíamos, el librero puede sesgar o desmontar de los sesgos a la persona que llegue a la librería, qué posición voy a tener desde las temáticas que elijo y desde la curaduría que hago. Entonces siento que el librero es como ese mago que traduce un poco la necesidad del lector o la obsesión del lector, o que traduce eso que está viviendo como el lector en su día a día, para decirle, vea, lo que yo tengo para recomendarle y para diagnosticarle a usted hoy, o para entregarle, para curarle el mal un poquito, como hablaba Lucas de Mr. Fox, es esto, ¿cierto? Y eso me parece muy potente, porque el librero es ese mago que a veces le traduce a uno lo que uno no sabe colocar en palabras. Pasémonos un poquito a la librería, que también creo que fue como un módulo que fue muy disfrutable, ¿cierto? Porque en la librería empezamos a entender el oficio como a una escala un poco más detallada, y siento que fue donde los libreros hicieron como mayor cantidad de preguntas. Ros, ¿cómo viviste ese espacio de la librería, ¿cierto? Ya hablamos de vitrinas, ya hablamos de curaduría. ¿Qué fue lo que a vos más te gustó de ese segundo módulo? Recuerdo del segundo módulo la clase que tuvimos con Víctor Malumián. Víctor Malumián es un editor argentino, su editorial se llama Godot. Además tiene una distribuidora que se llama Carbono, y es el organizador de la Feria de Editores de Buenos Aires. En Víctor se juntan como varios de los oficios, también es librero, tiene una librería independiente desde hace poco.
Entonces se juntan varios de los oficios que hacen posible el ecosistema del libro. Además fue muy interesante la clase de Víctor porque fue una de las personas que más se mencionó en el primer módulo y bueno, tenerlo en este espacio hablándonos de cómo llegan los libros a las librerías también fue muy interesante. Muy pocas veces también el librero entiende todo el proceso o todo el camino que tiene que hacer el libro para llegar a nuestras manos y también ver esa visión, ver la posibilidad de cómo se arma una caja, de cómo llega una caja bien armada para que el librero la abra primero que las otras que llegaron. También fue muy interesante. Creo que esa fue también de las clases que me gustan más. Pues en la caja de herramientas van a poder observarla y creo que muy interesante. Yo creo, pues como librero, Marce, de bastante experiencia, como librero que ha ido a muchos espacios de formación. Yo estando ahí de coordinador, yo pues me disfruté demasiado todos estos contenidos porque decía, bueno, esto no había pasado en la escuela tal a la que asistí o no había pasado al congreso tal que asistí. Entonces fue como volver a la escuela, literal, disfrutar, pues llenar el cuaderno de notas. Me la pasé toda la escuela escribiendo y me convertí pues en un coordinador alumno de los aplicados. Creo que no voté en la encuesta, pero debería hacerlo. Creo que el aprendizaje era de doble vía porque intentábamos que todos los talleristas crearan experiencias como para los libreros, pero al tiempo era como un retorno del aprendizaje porque todos fuimos contando como anécdotas y contando un poco de los proyectos, y creo que una de las cosas más bonitas que ocurrió es que se armó una comunidad de libreros, ¿cierto? Una comunidad en torno a una cosa que nos une, que es el aprendizaje. Porque entonces a veces como que intentamos encontrar las cosas que nos dividen, y creo que el aprendizaje es una de esas cosas que nos une, y lo vimos en la escuela, porque en general todos asistimos, nadie faltaba a las clases, todo el tiempo estábamos viendo las grabaciones, repitiéndolas, buscando las herramientas, y ahí, mientras hablabas, Rod, pensaba en el tema de sostenibilidad también. Porque en la escuela de libreros se rompieron muchos mitos y es como la gente ya no está leyendo en físico, las librerías van a desaparecer. Siento que eso no se vivía en la escuela de libreros, como que todos tenemos la claridad de que en el futuro vamos a existir y que mucho de lo que ocurre es que el futuro se construye en las librerías. Entonces yo apuntaba por acá mientras ibas hablando como cosas alrededor de este concepto de sostenibilidad y del futuro, que tiene que ver con la posibilidad de entender la relación del amor por los libros, pero también por los números, si queremos ser sostenibles en este oficio, el tema de entender que el futuro se construye desde acá. Apunté un poco el entendimiento de la dinámica administrativa también, ¿cierto? Cómo hay unos roles que juegan un papel clave en el oficio, cómo hay una programación que también tiene relación directa con los libros y empieza a comunicarse con los libros para decir, este libro está pidiendo una charla, este libro está pidiendo una conversación, este autor tiene la posibilidad de llegar a la librería y que se abran espacios para los lectores, y también conversamos alrededor de esa sostenibilidad, de los estímulos y de los temas gubernamentales que también tienen que ver mucho con el futuro y con la sostenibilidad, y tuvimos como muchos aprendizajes alrededor de eso. Entonces, como que en esta parte de la librería mucho tiene que ver con la intención de todos aprender juntos, y que muchas cosas que no se resuelven en una librería o que son conflicto en una librería, otras ya los tiene resueltos, y que ahí es donde tenemos como que juntarnos para empezar a conversar como comunidad librera y poder abordar esos retos futuros como juntos, ¿cierto? Ahí nos fuimos como largo entre librero y librería. Hablemos del lector, Rod, ¿cierto? El lector fue como el foco principal de la escuela, porque finalmente sin el lector no ocurre mucha de la dinámica en la librería. ¿Qué pensás vos de esas clases que vivimos alrededor del lector, de la experiencia del lector y de esa comunicación como que tiene el librero con el lector? Llega el lector y ¿por qué es tan importante ese personaje? Entonces el librero es el mago, el lector es quién en una librería. El lector es el que mueve este espacio. Siempre que nos preguntamos qué es lo mejor de estar en una librería, qué es lo mejor de trabajar en una librería, siempre pensamos en los lectores. Sin un lector o sin alguien que venga a conversar a estos espacios, pues no habría librería. Aquí recuerdo, aunque fue la invitada especial de este módulo, me voy a adelantar un poco,
porque creo que la conversación con Yolanda Ausa, que es la dueña de librería Wilborada 1047, que es una librería que ella lleva un rato en Bogotá, independiente, muy importante, habló también desde esa visión del lector, que debe entregar el librero a las personas que vienen a la librería, cómo debo enfrentar o afrontar una venta, cómo converso, cómo llevo a la gente y la voy moviendo, cómo voy conectando cada punto para hacer realidad una compra o una venta o una conversación. No todo se trata de la venta, aunque bueno, es el punto final. Sí creo que parte desde una conversación, y creo que también esa clase fue súper clave por esa, pero también pues la clase de comunicación y redes sociales. Cómo nos vemos en la librería, cómo nos pensamos contenidos para nuestros espacios, cómo nos montamos en otros trends que están por ahí en redes sociales y lo usamos a nuestra labor. Creo que también fue súper interesante, además ver cómo librerías pusieron en práctica estos temas que se vieron ahí. Por eso creo que la importancia de esta caja de herramientas, porque pues no solo lo que vivimos durante estas clases en vivo o la clase que tuvimos presencial, sino que el librero pueda entrar aquí, pueda ver, bueno, qué herramienta necesito. Necesito saber de números, necesito saber de redes sociales, necesito conectar puntos, necesito tener herramientas administrativas, etcétera. Y creo que también algo muy interesante, Marce, que no solamente eran profesores libreros o gente relacionada con el libro. Creo que también eso fue muy, muy interesante. Me gustaría que ahondaras un poquito en esas clases que fueron de personas ajenas al ecosistema del libro, para que también la gente entienda que van a conseguir ahí muchísimas cosas en esta caja. Bueno, que ahí mientras ibas hablando, yo iba poniendo por acá como un corazoncito en invitados especiales, porque hay unas clases muy valiosas, pues todas fueron muy importantes, pero por ejemplo, la clase de inteligencia artificial para mí fue una cosa como wow, se nos amplió la mente. Es como, ¿cómo así? La librería también puede tener inteligencia artificial. Y sí, absolutamente. Tuvimos una profe muy especial que nos enseñó sobre prompts, sobre temas de redes sociales asociados a la inteligencia artificial, pero también cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las librerías a resolver esos retos. Yo por acá coloqué como cositas que amé de la escuela de libreros y de lo que vivimos, y uno son esos invitados especiales, como la profe de inteligencia artificial, como la profe de experiencia al cliente, que también nos ayudó un poquito como a entender ese manifiesto y cómo son esos mapas de empatía de los lectores, qué siente el lector, qué piensa, qué dice. Esa clase me gustó mucho. Puse un corazoncito en que nos conocimos, porque muchos trabajamos en temas de librerías, todos tenemos como los mismos horarios, entonces es muy difícil encontrarnos usualmente y conocernos y entender que estamos bajo los mismos retos. Me pareció una nota. Y el tema como de las recomendaciones, ¿cierto? Todo el tiempo había un libro recomendado, un podcast recomendado, pues muchas cosas como alrededor de la librería recomendadas que hicieron como que creciera mucho esa información que teníamos que aprender y que tenemos que buscar después de la escuela de libreros también, porque siento que el aprendizaje no termina y que eso es parte de lo que ocurrió en este viaje de librerías lector y librero, y es nunca terminamos de aprender sobre el oficio, todo el tiempo estamos retroalimentando un poco lo que estamos haciendo en el día a día, y esas fueron como las cosas que a mí más me gustaron. No sé, Rod, si te atreves a decir lo que a vos más te gustó de este espacio de la escuela de libreros y como cuál es el reto después de esto también. Yo creo que me gustó, como te decía, me gustó todo. Es increíble ver a tanta gente interesada. O sea, tuvimos muchísimos libreros conectados en todas las clases, escuchando atentos, aprendiendo. La experiencia también que nos ha dejado estos días, después de haber terminado la escuela, de escuchar a otros libreros y decir qué bueno que tuvimos esta oportunidad de formación, que se repita, que siga existiendo este espacio para seguir formándonos. Puedo hablar de clases como que me gustaron muchísimo, por ejemplo, la conversación con Lucas Insignares de Little Mr. Fox,
me llamó muchísimo la atención. La conversación con María Camila de Librería Peregrina también me gustó muchísimo. Escuchar de ferias del libro, porque también es algo como que a veces pensamos que es muy ajeno a nosotros, y bueno, uno también se forma visitando ferias del libro, y creo que también que Valentín abriera ese espectro de decir, bueno, están estas ferias del libro, están estas posibilidades de acuerdo, de apoyo. Me gustó mucho porque mi formación también ha sido de esa forma. Visita esta feria y aprenda algo. ¿Qué otra clase me gustó mucho? Bueno, la clase de inteligencia artificial. Y creo que precisamente lo que va a dar esta caja de herramientas es eso, ¿no? Ayer, revisando números, pues veo la carpeta, abro esta caja, digo, bueno, ¿qué necesito aprender hoy? Y llego y busco la información. La clase también de la historia de las librerías, que fue la primera clase con que abrimos esta escuela, también fue una de las preferidas, pero me disfruté como todo el proceso. Creo que lo que estamos dejando acá para los libreros es muy importante, para que, pues, como los magos saquen el sombrero y vayan sacando cositas ahí de esta caja, nos va a ayudar mucho. Todavía hay muchos temas por trabajar, y seguramente pues vamos a seguir alimentando esta caja. Yo creo que la invitación final es, vea, si usted está enamorado de este oficio, entre a esta caja de herramientas y revise toda esta información, porque se va a volver a enamorar, se va a enamorar mucho más. Si usted está dudando si este es su oficio, entre y le da una miradita para que conozca y aprenda un poco más de lo que hay alrededor del oficio. Y si por su mente alguna vez ha pasado que usted puede ser librero alguna vez, esta información también le puede interesar, porque hay de todo tipo, ¿cierto? Hay clases para todos, así que bienvenidos a entrar a esta información, a aprender y también a compartir lo que aprendan con nosotros en este espacio. Disfruten mucho esto que se creó para ustedes.